Asimismo, quiero decir que durante estos últimos 2 domingos, incluyendo el de hoy, hemos estado en el pasaje que se encuentra en Efesios 6, versos 10 al 20. La primera semana estuvimos hablando de un tema llamado una armadura equivocada. Es peligrosa. Si tú te vas a una guerra, a una batalla y utilizas la armadura equivocada, estás corriendo peligro. No basta que tengas una armadura, tiene que ser la armadura correcta. Luego estuvimos hablando la semana pasada acerca de estar blindados desde los pies hasta el corazón, y alguien me preguntaba: pastor, ¿y qué hacemos con la cabeza? Hoy vamos a hablar de eso. Y eso nos permite decir que no tenemos todavía hasta hoy la armadura completa. Y al no tener la armadura completa nos está faltando algo. Nos está faltando aquella parte de la armadura que sirve para defendernos, pero también Dios ha provisto que esta armadura también sirva para el ataque. Y vamos a ver y vamos a hablar de ello. Entonces decíamos que la armadura de Dios no solamente es para la defensa. La armadura de Dios también provee un elemento que nos funciona, que nos sirve para el ataque. Y hoy quiero hablarte de esos 3 elementos que le faltan a la armadura y que debemos tomar en cuenta. Pero antes de hacerlo, vamos a leer la escritura en Efesios 6, versículos 16 y 17. Dice Efesios 6, versículos 16 y 17: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por esta mañana. Gracias por podernos poner frente a la escritura que tú has inspirado por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que ella dice. Gracias por lo que ella enseña. Gracias por lo que ella nos indica qué hacer. Amado Dios, esta palabra tuya queremos que tú la implantes en nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos pedirte que a través de la predicación de tu palabra en el día de hoy, cada persona, incluyendo este que habla, pueda ser instruido, redarguido, para que al tomar esta palabra y el consejo de ella podamos parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que sea tu Espíritu Santo trabajando en mí, así como en los que me oyen. Bendice a los que también puedan ver este sermón a través del internet, ahora o en diferido. Permite que esta palabra corra y pueda transformar corazones y vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, como lo hemos dicho y no podemos dejar de recordarlo hoy, la está escribiendo a los efesios. Estamos hablando de una temporada, de una época, de un punto en la historia en el cual esos efesios estaban acostumbrados a ver a los soldados del Imperio Romano. Conocían perfectamente cada una de las partes que los soldados romanos usaban para la batalla. Por eso Pablo se atreve a mencionar cada una de estas partes y asociarla con un componente espiritual en la vida del creyente. Es decir,
Pablo no estaba hablándole cosas que ellos no podían no comprender. Ellos sabían perfectamente cómo era la armadura de un soldado. Por lo tanto, Pablo hace esta asociación entre la verdad o la veracidad de Dios con el cinto que rodea nuestra cintura y la aprieta y nos permite pararnos firmes. El apóstol Pablo compara la coraza que usaban los soldados con la justicia que Dios pone en nuestras vidas y nos hace levantar la frente sabiendo que Dios nos ha justificado delante de Él. Protege nuestro corazón. También Pablo menciona el calzado como aquello que nos permite caminar por el terreno en forma firme y que aligera nuestros pasos para anunciar el evangelio. Pero hoy quiero hablar de 3 elementos más que completan la armadura para que podamos hacer lo que dice la Biblia: vestir la armadura completa de Dios. Y el primer versículo, que es Efesios 6:16, nos habla acerca del primer punto, del primer elemento, que es una fe impenetrable. Una fe que no puede ser derrumbada, una fe que no puede ser quebrada, una fe que no puede ser traspasada, porque es una fe verdadera, es una fe impenetrable. Dice el apóstol Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El soldado romano usaba este escudo que lo protegía de muchas flechas que le eran lanzadas. El escudo por lo general era de gran tamaño, casi de la altura del mismo soldado. Y además de eso, de un suficiente ancho como para cubrir su contextura. De tal forma que el soldado, cuando iba a la guerra, procuraba colocarse exactamente detrás de ese escudo que lo protegía de una forma total. Pablo tiene esto en su mente cuando trata de hablarle de lo mismo a los efesios. Pero un escudo que no se toma, un escudo que no se usa, puede ser muy resistente, puede ser lo suficientemente grande, pero mientras que usted no lo toma, mientras que usted no lo usa, ese escudo terminará siendo inútil. De hecho, podemos decir que un escudo sin un buen escudero termina siendo un escudo inútil. Por eso Pablo comienza la expresión sobre todo, tomad. Es una acción, es una orden, es un mandato. Si vas a ir a la guerra, no te basta el cinto. Si vas a ir a la guerra, no te basta la coraza. Si vas a la guerra, no te basta el calzado. También tienes que tomar el escudo que te va a guardar de las flechas que te van a ser lanzadas. El escudo de la época era hecho de varios elementos, pero ellos utilizaban cuero sobre el escudo. Y este cuero era normalmente, antes de la batalla, era empapado, porque los arqueros enemigos mojaban las puntas de sus flechas en alquitrán, que es un combustible, le prendían fuego y luego lanzaban la flecha contra el soldado que estaba del otro lado. La única forma de apagar esa flecha que venía encendida era humedeciendo el escudo antes de ir a la batalla, para que cuando la flecha entrara en el escudo se apagara con el escudo que está encendido. Todo esto está en la mente de Pablo cuando nos quiere hablar del escudo de la fe. Pero ¿de qué se trata la fe? ¿De qué se trata este escudo? Porque pudiera alguien pensar que la fe
Es un asunto de conocimiento doctrinal. Alguien pudiera pensar que la fe es saber por qué soy cristiano y conocer la doctrina cristiana. Alguien pudiera asociar la fe con mi conocimiento teológico, porque sé mucho de Biblia, porque estudio mucho y escucho muchas predicaciones y soy un experto en Antiguo y Nuevo Testamento. Pues déjeme decirle que la fe en este caso no aplica para el conocimiento teológico o bíblico que usted tenga, sino que se refiere a la confianza, a la seguridad, a la certeza que usted tenga en la palabra y en las promesas de Dios. Hablando de confianza, quiero traerte esta ilustración. La siguiente carta se encontró en una lata que estaba conectada a una vieja bomba que ofrecía la única esperanza de agua potable en un sendero larguísimo y poco transitado por el desierto de Amargosa en Nevada. La carta decía así: esta bomba funciona bien desde junio de 1932. Le puse una arandela de succión nueva y debería durar 5 años. Pero la arandela se seca y hay que cebar la bomba. Cuando usted tiene una bomba y pasa mucho tiempo, el agua que estaba allí se evapora, se seca, y aunque usted encienda la bomba o bombee, no hay agua que succionar, así que hay que poner un poco de agua allí. Entonces dice la carta: bajo la roca blanca enterré una botella de agua, protegida del sol y con el corcho hacia arriba. Tiene suficiente agua para cebar la bomba, pero no te va a alcanzar si bebes un poco antes de eso. Vierte aproximadamente 1/4 parte de la botella y déjala en remojo para que se moje el cuero. Luego vierte el resto a velocidad media y bombea como un loco. Conseguirás agua. El pozo nunca se ha secado. Cuando tengas agua, llena la botella y ponla como la encontraste, para que la próxima persona pueda hacer lo mismo. Atentamente, Pete. Postdata: no bebas agua primero. Ceba la bomba con ella y conseguirás toda el agua que puedas beber. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vienes por el desierto, lleno de sed, en medio de un terrible tormento y sufrimiento, y clamas a Dios y ruegas a Dios, Dios lo que te pide es que tengas confianza de que Él está escuchando tu clamor, de que Él es poderoso para hacer cualquier cosa en tu vida y que Él hará lo mejor que es para ti. La fe es la confianza, es la certeza de que estás en las mejores manos que puedes estar, que son las manos del Dios de los ejércitos. Cuando tú pones tu fe en Dios, los dardos del maligno serán apagados. Ahora observe lo siguiente. Pablo dice en el versículo 16, con que podáis apagar los dardos del maligno. Él no dice que nosotros podemos apagar los dardos del maligno, sino que tomemos
el escudo de la fe, porque con ese escudo, con esa fe, la fe que viene de Dios, ustedes, nosotros, yo podré apagar los dardos que el maligno me envíe. Es con el escudo, no con tus fuerzas. Es con el escudo, no con tus recursos. Es con el escudo, no con tus posibilidades. Es confiando y teniendo certeza en las promesas de Dios. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿y qué son los dardos de fuego del maligno? Bueno, tendríamos que dedicar una serie de sermones exclusivamente de eso. Pero hoy te puedo decir 4 tipos de dardos que seguramente vas a recibir. Cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier dardo del maligno seguramente caerá en estas 4 categorías. La primera, dardos del maligno que tratan de implantar mentiras acerca de Dios y de su palabra. Fue lo primero que hizo el diablo. Fue la primera tentación que Satanás utilizó, mentir acerca de Dios. Y recuerde que Satanás va a mentir disfrazando la verdad. Satanás va a mentir endulzando un caramelo que es venenoso. Satanás tratará de penetrar tu fe diciéndote: Dios se ha olvidado de ti. Esto es demasiado para Dios. Dios no te va a favorecer. Dios no puede hacer tal cosa. Y va a poner esa mentira o a intentar poner esa mentira en ti. Y va a hacer que tú dudes de la palabra de Dios, que está llena de promesas y de mandamientos que nos garantizan que si las seguimos y las guardamos, Dios obrará por nosotros. Ese es uno de los dardos preferidos del diablo. En segundo lugar, al diablo le encanta también los dardos que tienen que ver con prometerte placer y gozo en la carne y en el mundo. Y una vez más, es mentira mezclada con verdad. Porque sería ingenuo de mi parte si yo no reconozco, si yo no acepto que el placer de la carne es algo que todos queremos sentir, que todos queremos experimentar. Todos queremos tener placer en nuestra carne porque nuestra carne está constantemente buscando su propio placer, su propia felicidad, aunque eso implique ofender a Dios. Así que el diablo te dirá: tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho de darte ese gusto. Si tu esposa o tu esposo no te responde, puedes buscar a otro o puedes buscar a otra. Y tú terminarás creyendo que tienes justificación para engañar a tu esposo o a tu esposa. La carne es como un receptor que está buscando una señal de placer, en cualquier forma. Pero la Biblia dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción, cosechará muerte, cosechará destrucción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. 2 tipos de dardos: mentir sobre Dios y su palabra y decirte que el placer tuyo es más importante que obedecer a Dios. Tercer dardo: argumentos para no obedecer la palabra de Dios. Esto es algo que nos lleva a decir:
Me gusta el Salmo 23. Me gusta Efesios 4:13. Pero no me gusta Romanos 12:1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, pastor, me gusta más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El diablo te va a decir, escoge de la Biblia lo que te guste, lo que sea difícil de hacer, no. Mentira del diablo. Y otro dardo que le encanta y usa constantemente son las personas y las circunstancias que tratan de impactar en nuestras emociones. Personas y circunstancias que buscan herirnos, hacernos sentir mal, traicionados, ofendidos, amargados. El diablo utiliza personas y circunstancias para dañar tus emociones, para hacerte sentir amargura en tu corazón, falta de perdón, tristeza, depresión, ansiedad. Pero recuerda que si tú tienes fe en el Señor, si tu confianza, si tu certeza está puesta en Cristo, no hay arma forjada que pueda vencerte, porque tú estás confiando en tu Señor. ¿Cómo se usa el escudo de la fe? Pues vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4. Allí el apóstol Pablo nos dice en primera carta de Juan, capítulo 5, 1 al 4, lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, usted no puede guardar los mandamientos de Dios si no es porque usted tiene fe en esos mandamientos, fe en la palabra de Dios. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu confianza, tu certeza en Dios es el escudo que Él te ha provisto para que apagues los dardos de fuego del maligno. Y te voy a dar 3 pasos básicos y prácticos para que uses el escudo de la fe. Primero, tienes que elegir creer. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 6. Perdón, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Tú tienes que escoger creerle a Dios o no. Por ejemplo, Abraham en un principio escogió no creer y se acostó con Agar.
Pero luego que tuvo su hijo con Saraí o con Sara, el Señor le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac. Allí Abraham decidió creer en Dios. Y la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. José estuvo frente a la mujer de Potifar medio desnuda, pero José escogió creer en Dios y salir huyendo antes que ofender a su Señor. Tienes que elegir confiar en Dios o confiar en alguien más. En segundo lugar, para usar el escudo de la fe, tienes que obedecer. Una cosa es confiar en Dios, otra cosa es actuar para demostrar que estás confiando en Dios. Cuando Moisés llegó al Mar Rojo y el pueblo empezó a quejarse, el Señor le dijo: ¿qué haces tú quejándote y qué haces tú diciéndome? Marcha, avanza. Porque si dices que crees en Dios, tienes que vivir lo que dices creer. Tienes que obedecer a Dios, aunque no te guste, aunque no te agrade, aunque no sea fácil. Obedece a Dios porque has puesto tu confianza en Él. Pero además de eso, el escudo de la fe, usted no lo puede bajar. Usted no se puede descuidar poniéndolo a un lado. Usted tiene que ser constante en ese creer. Usted tiene que perseverar en la fe, en la confianza, en la certeza de Dios en su vida. Eso tiene que ser todos los días, como dirían los músicos, increciendo, hacia arriba, nunca hacia abajo. Así que usted, ese escudo, tiene que tomarlo, tiene que confiar en Él y tiene que permanecer siempre con el escudo en alto. Si lo hace, podrá apagar los dardos de fuego del maligno. La segunda herramienta de hoy, que vendría siendo la quinta de esta poderosa armadura de Dios, es así como debemos tener una fe inquebrantable en Dios, debemos tener una fe, una mente enfocada en Dios. Pastor Jerry, ven acá. Pastor Jerry ha sido mi mi asistente en estos últimos días. Y él nos va a mostrar este implemento que no es un casco romano, pero hace el mismo trabajo. Sin embargo, cuando tú sientes que tu cabeza está más protegida que el no tener nada, pregunto, ¿te puedes enfocar mejor en lo que vas a hacer? Sí, se supone, te dicen, te aseguran que tú estás a salvo en medio de una batalla. La verdad es que un cristiano que tiene la fe y tiene la aseguranza de la salvación de Cristo puede aguantar cualquier cosa que el enemigo le dispare. Esto no puede. Si quieres te dejo para que termines de predicar tú. Gracias, pastor, porque fuiste al punto a donde voy ahora. Gracias. Cuando Pablo habla del casco, del yelmo, yo puse casco en inglés, ¿cómo se dice? Helmet. Puse yelmo en inglés, ¿cómo se dice? Helmet. Así que casco y yelmo es exactamente lo mismo. Solo que este es un casco moderno con una cantidad de aditivos. Pero el casco romano era de metal,
Normalmente cubría todo lo que era la cabeza, también cubría parte de las mejillas y el tabique nasal, y en algunos modelos incluso había cierta protección para la boca. La idea era proteger el área de la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es la torre de control de nuestra vida. Estamos compuestos de distintos órganos, pero el cerebro es la torre de control, es el cuartel general donde hay una operación de todas nuestras partes físicas y también de todas nuestras emociones. Por lo tanto, la cabeza es un centro importante que hay que proteger. Pero el pastor Jerry me ayudó indicándonos que la salvación o el yelmo o el casco de la salvación, Pablo no está pensando en decirle a los efesios, sean salvos, procuren ser salvos. No, él no está hablando de eso. Ya él está hablando a creyentes. Yo tengo aquí, en esta congregación, y ahora mismo por la transmisión que estamos haciendo, seguramente dos públicos. Un público que es personas que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Personas que no solamente confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, sino personas que dicen, yo voy al cielo por lo que Cristo hizo por mí. Pero también seguramente aquí y en el internet voy a tener gente que dice, sí, yo creo que yo voy al cielo, yo creo que soy una buena persona y Dios tiene que dejarme entrar al cielo. Déjeme decirle que eso no es así, pero de eso no se trata esta parte del sermón. Lo que yo le quiero decir es que usted, si es un creyente, Pablo no le está diciendo que procure ser salvo porque ya usted es salvo. Lo que está diciendo Pablo aquí a los efesios es que usted tenga seguridad en la salvación. Por ejemplo, en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, que tengamos esa seguridad, que tengamos esa certeza en nuestra vida, que no dudemos de eso. ¿Cómo sé yo que alguien cree de todo corazón que es salvo? Primero, por cómo responde esta pregunta. Si Dios te pregunta esta noche al llegar al cielo, ¿cómo o por qué debo dejarte entrar al cielo? Si esa persona responde por mis buenas obras, lamentablemente está equivocado. Por haber cumplido con esto y aquello, lamentablemente está equivocado. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero otra cosa en la que yo noto o puedo notar que una persona está segura de su salvación es en el momento de la muerte. Hay personas que mueren en forma violenta, isofacta, y no hay tiempo a nada. Pero hay personas que están frente a la muerte durante días, semanas o a veces años. Y es en ese momento cuando uno puede percibir en quién está puesta su esperanza y dónde sabe que va a pasar la eternidad. Cuando a mi papá le detectaron cáncer, 4 años después lo operaron. Y después que lo operaron y lo abrieron, lo cerraron y dijeron, ya aquí no hay más nada que hacer. Y un pastor amigo lo fue a visitar y le preguntó, él se llamaba como yo, o yo me llamo como él. Y le preguntó, Martín, ¿cómo te sientes? Ya mi papá sabía que le quedaban pocos días de vida.
Mi papá había vivido una vida desordenada sin Cristo, pero 4 años antes había reconciliado su vida en Cristo Jesús. Y él le respondió al pastor que ¿cómo me siento? Conforme. Conforme. Y mi papá llegó al día de su muerte sin quejarse, sin renegar, sin llorar, porque él sabía dónde iba a pasar la eternidad. Yo no estoy diciendo que cuando te digan que te vas a morir pongas globos y estrelles o explotes fuegos artificiales. Pero si en lo más profundo de tu mente y de tu corazón tú estás enfocado en que tienes vida eterna, sabes dónde vas a ir. Terrible es aquel o aquella que no lo sepa. Pero además de eso, el yelmo de la salvación nos da esperanza. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Vuelve a usar la palabra yelmo aquí. Asociada con esperanza de salvación. ¿Por qué la salvación como yelmo nos da esperanza? Porque nosotros sabemos que esto es pasajero. Porque nosotros sabemos que esto es temporal. Ahora, ¿cómo se usa el yelmo de la salvación? Número 1. Usted tiene que enfocarse en los pensamientos correctos. Escuche bien. Usted tiene que tomar el mando en su torre de control. Porque si usted en esa torre de control, donde están los instrumentos, donde están los comandos, usted se levanta de la silla y deja que se siente el temor, y deja que se siente la ansiedad, y deja que se sienta la depresión, usted deja que se siente allí la falta de propósito en la vida y otra serie de operadores que vienen a levantarlo a usted de la silla. Ellos van a empezar a darle instrucciones a su vida erradas. Si usted no pone los pensamientos correctos, si usted no manda a correr a todo el mundo, a sacar a todo el mundo de la torre de control y usted no se sienta en el nombre del Señor, en el trono de su corazón, con el Señor, a dirigir su vida con los pensamientos adecuados, usted va a terminar en una circunstancia muy difícil. Y eso es lo que Satanás quiere cuando ataca su cabeza. La seguridad de saberse salvo, la seguridad de que este tiempo de dificultad es pasajero, nos ayuda a poder vivir un día a la vez. Primera a los Corintios capítulo 4. Versículos 16 al 18 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si usted se deja meter en su cabeza que lo que importa es lo de aquí, que lo que importa es su casa, su dinero, su salud, su cuerpo, su felicidad, etcétera, 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 está frito. Pero si usted está convencido que esto se va a terminar y que ya usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, que el nombre suyo está anotado en el libro de la vida y que Jesús lo está esperando para decirle: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Si usted se enfoca en eso, la vida se le hará más llevadera.
Enfóquese en los pensamientos correctos. Deseche lo temporal y abrace lo eterno. Y, por último, en este punto, anticipe la gloria futura. Yo lo invito, si usted todavía tiene un himnario en su casa, el himnario bautista tiene, ¿cuántos signos, Junior? ¿500 qué? 30. Si usted tiene un himnario bautista en su casa, por favor, haga este ejercicio, ahora en la tarde después que almuerce. Coge el himnario, ábralo al azar y vaya a la última estrofa. Yo estoy seguro que en más del 80% de los casos, la última estrofa habla de la vida futura. Porque los autores de los himnos siempre estaban enfocados en que esto algún día se va a terminar y que nos está esperando una gloria eterna por los siglos de los siglos. Si usted no aprende a saborear eso, usted no va a tener fuerzas para seguir. Y le pongo un ejemplo personal. Yo tengo 7 años y medio en este país, pero cuánto quiero cruzar el puente sobre el lago de Maracaibo. Cuánto me quiero comer una empanada. Cuánto me quiero ir a partes de Venezuela a disfrutar mi país. Y yo sé que muchos de ustedes quisieran hacer lo mismo con su propia nación. ¿Sabe lo que hago a veces? Con bastante frecuencia, diría yo. Cierro mis ojos y me veo llegando a Caracas y cogiendo un taxi que me lleve por carretera hasta Maracaibo. Y cuando usted va hacia Maracaibo, donde yo vivo, tiene que atravesar un puente de concreto que mide 8 kilómetros, casi 9 kilómetros de largo. Y me veo atravesando ese puente, cantando una canción que dice: cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento una emoción tan grande. Y yo me pongo a llorar, viéndome llegar a Maracaibo. Ahora, imagínense lo que lloro cuando pienso que algún día yo estaré en el cielo, cantándole al Señor, sin preocuparme de los problemas que tengo ahora, porque quedaron atrás. Si a usted no le motiva eso, nada le motivará. La última parte de la herradura. Hemos hablado de un escudo impenetrable. Hemos hablado de un casco que nos permite enfocarnos en la gloria eterna. Pero ahora vamos a hablar de una parte de la armadura que es un arma invencible. Dice Efesios 6:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Observe usted que el cinto de la verdad es defensivo. La coraza de justicia es defensivo. El calzado es defensivo. El escudo es defensivo. El casco es defensivo. Pero ahora tenemos una espada. Jerry, ¿cuántos años tiene esa espada, Jerry? Esta tiene sobre 150 años. Es bien similar a la espada que usaba el ejército romano. Porque, sí, no te preocupes. Está diseñada para embestir y está diseñada para cortar. Muy bien. Y por supuesto te sientes más segura llevándola. A mí no me gustan las espadas. Pero ayúdame, dime que sí. Bueno, claro. Pero lo que estas espadas hacen, están diseñadas. Estas yo las recogí en Afganistán. Y lo que nuestro enemigo aprendió a hacer bien rápido es que conoció que a los americanos les gusta empujar un botón y todo pasa. Pero ellos encontraron que si ellos se entrenan con este tipo de armas y se ponen bien cerca a nosotros, nos pueden afectar mucho. Un luchador que está entrenado con un arma así es letal. Para los cristianos, la espada de la palabra de Dios es invencible.
No hay armadura en este mundo que la palabra de Dios no pueda vencer. Gracias, pastor. Gracias. Muy amable. Gracias. Él dijo algo que no sé si usted lo notó. La espada que usaban los romanos era más o menos de ese largo, a veces un poco más corta. Estaba diseñada para la lucha cuerpo a cuerpo. Es la única parte de la armadura que es para atacar. Pero se requiere algo que también dijo el pastor, destreza. ¿Por qué? Porque una espada como esa, y sobre todo la que usaban los soldados romanos, tenía filo por ambos lados. Y era cortante. Y había que saberla usar para no herirse, para no, al enfundarla, no metérsela por el estómago, etc. Había que tener la capacidad para poderla usar en batalla, etc. Ahora, observe, porque a mí me llamó la atención, que el pasaje dice de la siguiente manera, versículo 17, parte final. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Surge una pregunta, ¿la espada es el Espíritu o es la palabra de Dios? No, sin duda alguna estamos hablando de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es todo aquello que Dios ha inspirado. Y en este caso nosotros tenemos esa palabra de Dios condensada en la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, en 3 oportunidades Satanás lo tentó y en 3 oportunidades el Señor Jesucristo usó esta expresión: escrito está. Siempre que usted saque la espada, no saque su argumento humano, no saque su idea, no saque su concepción, no saque su estrategia. Usted debe saber y sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escrito está. Ahora, la palabra de Dios ha sido implantada en nosotros, pero la palabra de Dios necesita que nosotros la podamos digerir en nuestra vida. Así como el creyente debe tomar la espada y saberla usar, la espada, para que funcione, tiene que conocerse la espada y el momento en el que se puede usar y en qué circunstancias debemos usarla. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo usar entonces la espada de Dios? ¿Cómo entonces usar la palabra del Señor? ¿Cómo usarla como una espada eficientemente? Primero, usted debe leerla con propósito. Usted no puede leer la Biblia mecánicamente, como un rito, como algo que usted hace, pero usted no lo saborea, no lo discierne. No importa cuánto tiempo usted lea la Biblia, si usted no cree en la Biblia, si usted no acepta lo que la Biblia dice, si usted no se aplica lo que la Biblia dice, usted tiene que leerla con propósito. Usted no la puede usar como una herramienta que lo saca del paso. Y esto me recuerda una ilustración de un abogado que se creía que podía impactar al jurado y al juez usando la Biblia. Y refiriéndose al acusado, dijo: porque debemos recordar que la mayor autoridad dice en la Biblia: piel por piel dará el hombre por su vida. Cuando el abogado defensor se levantó, dijo: me extraña que mi colega haya usado la Biblia para hablar de la mayor autoridad que dijo esto, pero parece que él no sabe que quien dijo eso fue el diablo. Porque en Job, el que dijo piel por piel dará el hombre por su vida no fue Dios, fue el diablo. Así que no venga usted a usar ese versículo para hablar de la mayor autoridad, porque la mayor autoridad es Dios, no el diablo.
Cuando nosotros usamos la Biblia en forma inapropiada, es mejor que nos callemos. Pero usted debe leerla con propósito. En segundo lugar, usted tiene que guardar la palabra de Dios. Usted tiene que ponerla en su corazón, en su mente, y que la palabra de Dios sea la guía de su existencia. Y por último, usted tiene que aprender a usar la palabra de Dios en medio de cada necesidad. Y aquí me quiero detener un minuto más. Está muy de moda esta expresión. Voy a darte una palabra. Préstele atención a eso. Hay mucha gente que escucha videos, predicadores, que sí es verdad, son muy emotivos y son muy llenos de unción. Tenga cuidado con eso de que te voy a dar una palabra. Porque últimamente te voy a dar una palabra es agarrar esto, dejarlo ahí y empezar a hablar cualquier sandez que a mí me interese decir. Y como tengo la unción y como tengo un escenario que me ayuda, etcétera, etcétera, la gente termina tragándose el veneno que le estoy dando. Y mucha gente ha apartado la Biblia y llama al pastor: pastor, deme una palabra. Y yo no le puedo dar una palabra. Yo le tengo que decir lo que dice la Biblia. Usted no puede dar lo que no tiene. Y si usted no lee la Biblia, usted anda desarmado. Tiene el resto de la armadura, pero cuando le toque atacar al enemigo, cuando le toque cortar los lazos que el enemigo quiere tejer a su alrededor, no va a tener con qué, porque no tiene la palabra de Dios a la mano. Tengamos la espada del Señor blandiendo en nuestra mano, lista para usarla cuando sea necesario. Conclusión. Usted no puede usar unas partes de la armadura y otras no. Esto no es como un closet donde usted llega y dice: no, esto no me lo voy a poner hoy. Solamente me voy a poner esto y esto. No. Usted como cristiano tiene que tomar toda la armadura. Usted no puede escoger unas partes y otras no. En segundo lugar, usted, si tiene una fe verdadera, una fe bíblica, una fe salvadora, una fe en Cristo Jesús, usted podrá apagar todos los dardos del fuego que el maligno le lance. En tercer lugar, usted debe enfocar su mente, sus pensamientos. Usted tiene que sacar de su torre de control toda aquella cosa que trate de tomar control de su vida y llenarla de todo aquello bueno, todo justo, todo lo noble, todo aquello que venga del Señor. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Si lo hacemos, entonces le encontraremos sentido a todo. Y por último, usted tiene que afilar la espada. Usted tiene que proponerse leer la Biblia, pero no por un asunto religioso, no porque yo se lo estoy pidiendo, sino porque es un elemento necesario de la armadura. Usted no puede seguir viviendo esa vida de conocimiento y aplicación mediocre de la Escritura
esperando venir el domingo aquí para desempolvar su Biblia y leerla cuando el pastor o el hermano que comienza el servicio dice, vamos a leer en tal parte. Usted tiene que hacer de la Escritura su combustible de vida. Usted tiene que hacer de la Biblia su guía. Usted tiene que hacer de la Biblia su faro en medio de la oscuridad. Usted tiene que hacer de la Biblia esa espada de doble filo que le ayudará a cortar los lazos que el enemigo quiere poner sobre su vida. Pero si no la aprende, si no la lee, si no la estudia, si no la memoriza, usted simplemente tiene la funda de su espada vacía. Vamos a ponernos de pie para terminar. Hoy quiero hacerte un llamado. Quizás has llegado a esta serie de sermones con alguna de estas partes de la armadura que has vestido, pero hay otra que no estás vistiendo y necesitas vestir. Cuando yo preparé esta serie de sermones, no lo estoy haciendo para mí solamente. Lo estoy haciendo para que usted pueda también meditar en cada uno de estos sermones y mirarse en el espejo y decir, ¿qué me falta de la armadura? Tengo que ponérmela. Porque, hermano y hermana, si estás en la batalla espiritual que todo creyente tiene, vas a ser atacado. Eres objetivo del enemigo. Pero dice la Biblia, estad firmes. Y no se puede estar firme si la armadura no está completa. La armadura, para que funcione, tiene que estar completa. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes